The next speaker is Mireya Ramirez. Title of her talk is Effective Thermal Conductivity of Two-Phase Periodic Composites in Parallelogramic Array using the Asymptotic Homogenization Method. Buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarme a esta plática. Y gracias al doctor Sabina por haberme aceptado como alumna. Yo hice mi licenciatura en Cuernavaca con el doctor Marcos Capistrán y cuando me quise venir al DF para hacer una maestría, le pregunté a quién me recomendaba como profesor. Pues hay varios, el doctor Sabina, y me empezó a mencionar. Me dijo, el doctor Sabina es uno de los mejores investigadores y como persona es excelente. Y pues me dediqué a investigar a los investigadores de aquí de Lima, del IMATE, y me vine a la entrevista que hacen para entrar a la maestría y aproveché para platicar con el doctor Sabina y me platicó de todos los temas que tenía y me gustó. Me tardé mucho tiempo con él porque me estaba contando y me contaba una cosa que hacía y me contaba otra y todo se me hacía interesante y quería hacer todo. Y terminando la entrevista le dije, ¿y si me aceptan en la maestría puede ser mi tutor? Y me dijo, sí, claro. Entonces, gracias por aceptarme desde la primera vez que le pregunté. Y pues gracias por apoyarme en todo este doctorado, enseñarme todo lo que he aprendido, aparte de académicamente, personalmente. Pues muchas gracias por todo, doctor. Y el doctor estuvo mencionando hace rato que nosotros hacíamos estudio de materiales con propiedades poco usuales como los aucéticos o que tienen coeficiente de expansión térmica negativo. Pero en esta plática no les voy a hablar de esto, sino debe hablar de la conductividad térmica efectiva. Entonces, igual tenemos una celda que incluye una fibra, que son cilindros muy largos, y esta es un material que tiene conductividad térmica de capa 2 y la matriz es un material que tiene conductividad térmica capa 1. Esta celda se repite periódicamente en las dos direcciones y tiene periodos omega 1 que es igual a 1 y omega 2 que es este vector, ¿no? Que va a ser este vector. Entonces la fibra tiene radio 1 y la interfaz entre los materiales se denota como gamma. Entonces tenemos la ecuación de balance de calor. Este es un operador elíptico donde los coeficientes varían rápidamente. Introducimos el parámetro pequeño que va a ser L pequeña, que tiene que ver con el tamaño de la celda, y L, que es el diámetro de omega, que es donde está el material que estamos analizando. Y H es la densidad de fuentes internas de calor. Suponemos que el contacto es ideal, es decir, la temperatura y el flujo de calor es continuo, y lo notamos de esta forma. Como las propiedades varían rápidamente, producimos dos escalas, la rápida y la lenta, y proponemos una solución de esta forma, que es una expansión de dos escalas, la expansión en épsilon. Se aplica la regla de la cadena al operador elíptico y este operador elíptico se transforma en este operador, donde A1, A2 y A3 están definidas de esta forma. Después de aplicar la regla de cadena y aplicar el desarrollo de la solución que queremos, nos queda esta solución de problemas que queremos resolver. A primer orden, la ecuación que queremos resolver es esta. Por lo tanto, a T0, a orden 0, la solución solo es función de X. Al siguiente orden, la ecuación que debemos resolver es esta. Pero como entonces la T1 que buscamos debe ser de esta forma. Entonces, donde teta con el signo con J es el problema local que hay que resolver.
Al siguiente orden es esta ecuación diferencial la que hay que resolver para encontrar T2, que sería el siguiente orden de la solución. Pero aquí no lo vamos a resolver, sino tomamos solo el promedio sobre la celda. Y al tomar el promedio de la celda, sustituir la forma de T1 y de T0, nos queda la ecuación homogeneizada, que es esta. Entonces, en el medio se puede ver que la ecuación es esta, donde los K barras J son las conductividades térmicas efectivas. Como ya habíamos visto en otras presentaciones, las propiedades efectivas dependen de las propiedades de los constituyentes y de la solución de los problemas locales. En este caso de conductividad térmica efectiva, solo hay que resolver dos problemas locales. Es este y este. Son casi idénticos, excepto por esto. De este lado tenemos N1, de este lado N2. N es igual a N1, N2, es un vector, que es el vector normal a la interfase. Entonces, para nada más voy a esbozar cómo se resuelve el problema local 1. Para el 2 es de forma análoga. Entonces, para el problema local 1 se supone la solución de esta forma, donde ya vimos que estas son las funciones z de Weierstrass. Y en el medio 1 y en el medio 2, donde z es una función, un número complejo. Entonces, de la doble, como z es doblemente periódica, en omega 1 pasa esto, y de la cuasi periodicidad de la función z de Weierstrass se tiene esta relación. Esto lo hacemos para relacionar A0 con A1, nada más para escribirlo de esta forma, la función que estamos buscando en el medio 1. Luego hacemos la expansión de Laurent de esta parte, de θ1, de esta forma, donde estos eta sub km son estado de esta forma. Con esto son las sumas en las latices que dependen de los periodos omega 1 y omega 2. Entonces, de la primera condición de la ecuación integral de la ecuación diferencial para problema local se tiene esta condición, y para la segunda condición de la ecuación diferencial se tiene esta. Y entonces ahora podemos resolver para encontrar A y B. Son los coeficientes de las expansiones que estamos haciendo. Entonces, primero resolviendo para los coeficientes de A, me queda este sistema de ecuaciones. Pues con este sistema, al resolver este sistema de ecuaciones, se tienen los coeficientes para la expansión que estamos suponiendo. Este es un sistema infinito. Y esta chi es el contraste entre las propiedades de las conductividades térmicas de los constituyentes. Entonces, solo para normalizar todo, se introduce esta notación y escribimos de forma matricial los coeficientes de A, el sistema para encontrar los coeficientes de A. Entonces vemos que los coeficientes, bueno, esta W está en términos de las sumas de los latices y de los radios de la fibra. Entonces, ahora que ya tenemos los coeficientes para la solución que estamos buscando, regresamos a las propiedades efectivas, que es lo que nos interesa. Las propiedades efectivas vimos que son de esta forma. Ahora ya tenemos una forma de la solución y podemos encontrar los coeficientes. Entonces, les decía que para solo necesitamos dos problemas, porque en la dirección 1 se escribe de esta forma, donde tenemos que está relacionado con el problema 1, en la conductividad térmica en la dirección 2, con el problema 2, y en la dirección 3 se escribe como el promedio aritmético, que es donde B1 es el volumen de la fibra
no, el B1 es el volumen de la matriz y B es el volumen del paralelogramo. Volumen aquí es área. Entonces, los corchetes triangulares se definen como la integral sobre la celda. Entonces, primero sobre la matriz y sobre la fibra. Usando el teorema de Green y la continuidad, que es la primera condición de la ecuación diferencial para el problema 1, nos queda que este promedio lo podemos escribir de esta forma. Ahora, parametrizando, nos queda que es, pues 0 es de 0,2 pi del problema 1 de la función en el medio 2. Sabemos que esta es de esta forma. Y de la ortogonalidad de las funciones trigonométricas, nos queda que esta integral solo se escribe como pi por r cuadrado por b1, que es el primer coeficiente de la expansión en el segundo medio. En la primera condición en la ecuación diferencial nos queda que b1 la podemos escribir de esta forma. Entonces, la propiedad de la conductividad térmica en la dirección 1 se escribe de esta forma y nos queda una suma infinita, pero del sistema vemos que esta suma infinita la podemos escribir de esta forma y entonces usamos que el promedio aritmético se puede escribir de esta forma y que B2 es pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo. Entonces, la propiedad efectiva en la dirección 1 solo se escribe de esta forma, que está en términos de A1, que es el residuo de la serie que estamos suponiendo, de la serie de Laurent. Ahora, el sistema se puede escribir de esta forma, lo descomponemos de esta forma. Y resolviendo para A1, tenemos que A1 la podemos escribir así. Entonces, sustituyendo esta A1 en la propiedad efectiva en la dirección 1, nos queda que la propiedad es escrita de esta forma, donde vemos las dependencias claras primero del radio de la fibra, del volumen del paralelogramo de G, que son que están las propiedades efectivas de los materiales. Esta B y esta M tienen incluidas las sumas sobre las latices que están relacionadas con los periodos. Y igual para capa 2 se tiene que la conductividad térmica en la dirección 2 es de esta forma. Igual tiene dependencia de las conductividades térmicas de los constituyentes, del radio, o sea, todo es lo mismo, salvo signos, ¿no? Las propiedades, o sea, dependen de los mismos componentes. Entonces, para hacer el análisis de las propiedades efectivas, vamos a usar esta G, o sea, el contraste de la propiedad en la dirección 1 y de la propiedad en la dirección 2. Y vamos a usar esta que ya la había introducido. Yo la escribí de forma diferente. Entonces vamos a estudiamos esto para dos paralelogramos nada más. Primero un rombo de lados 1 y uno con que la altura del paralelogramo es esta. Solo lo calculamos para estos dos porque las sumas de los latices están calculados para estas. Por eso elegimos estos dos paralelogramos. Entonces, primero, para cuando se tiene un rombo del lado 1 con un ángulo de 60, lo que hicimos fue graficar para diferentes fracciones volumétricas. Elegimos 7 y ver cómo cambian. Entonces, graficamos el contraste de la propiedad 1 y el contraste de las propiedades de los constituyentes. Y lo que vemos es que las propiedades con esta menos G, este asterisco, que es de la propiedad en la dirección 1, de la conductividad térmica en la dirección 1, crece como va creciendo en la fracción volumétrica. Si la capa 1 es mayor que la capa 2, quiere decir que el material 1 es más conductor que el material 2. Y esta es antisimétrica. Ahora, si el material 2 es
más conductor que el material 1, se tiene que la conductividad térmica en la dirección 1 disminuye conforme aumenta la fracción volumétrica. Y ahora lo que hicimos es tomar la fracción volumétrica máxima que puede ocupar cada fibra en cada uno de los paralelogramos y variar el ángulo. Entonces, graficamos de la misma forma. Y aquí vemos que igual cuando el material 1 es más conductor que el material 2, la conductividad térmica en la dirección 1 crece como crece el ángulo del paralelogramo, y si capa 2 es mayor que capa 1, decrece. En la conductividad térmica efectiva en la dirección 2 pasa lo mismo. Si aumentamos la fracción volumétrica y capa 1 es mayor que capa 2, crece. Ahora para el siguiente paralelogramo, igual tomamos un ángulo de 60 y hacemos lo mismo. Variamos la fracción volumétrica y de la misma forma, conforme crece la fracción volumétrica, aumenta la conductividad térmica en la dirección 1. Y lo mismo para cuando fijamos la fracción volumétrica y lo que variamos es el ángulo. Aquí la diferencia entre esta gráfica donde tenemos un rombo, que las curvas están más separadas. Las curvas están más separadas unas de otras. En las otras todas como que se juntan. Entonces, como que aquí varía más la conductividad térmica. Y por último, lo que hicimos fue verificar la relación de Keller, que es la que platicó hace rato Gerardo, que es toma la propiedad efectiva de un material que tiene propiedades efectivas de aquí, capa 1 y capa 2, y lo multiplicas por la propiedad en la otra dirección y intercambias las propiedades efectivas. Entonces eso debe ser igual a las propiedades efectivas de los constituyentes, y en términos de los contrastes se escribe de esta forma. Tomamos, esto es para cuando tenemos un rombo con ángulo 60, y aquí graficamos la contraste. Este debe ser 1, 1. Entonces graficamos el contraste de la propiedad 1 con las interfaces cambiadas, y el de la conductividad térmica en la dirección 2, y pues coinciden perfectamente. Bueno, si le haces un mega zoom se ven las diferencias muy poquitas, y así para varios cálculos que hicimos se ven así, la propiedad de Keller se cumple. Y pues eso es todo lo que les iba a presentar, y estas son unas conclusiones. Y pues en ese trabajo se obtuvieron las fórmulas efectivas de la conductividad térmica, y son fórmulas sencillas, y estas dependen explícitamente de las conductividades térmicas de los constituyentes, del radio de la fibra, de la periodicidad del arreglo que están en las sumas, de la geometría y la solución de un problema local. Y eso fue lo que observamos, que la conductividad térmica en la dirección 1 decrece como función de la fracción volumétrica de la fibra, y el material 2 es más conductor que el material 1, y que decrece si el material aquí es K2 menor que K1. Si K1 es mayor que K2, entonces la conductividad térmica en la dirección 1 decrece como función de la fracción volumétrica. Y si el material 2 es más conductor que el 1, entonces la conductividad térmica en la dirección 1 decrece. Lo mismo para la función de alfa, que es el ángulo del paralelogramo. Entonces, en la dirección 1
La conductividad térmica decrece si, como función del ángulo, si el material 1 es más conductor que el material 2, y decrece si el material 2 es más conductor que el material 1. Y verificamos la relación de Keller. En la dirección 2 pasa algo similar, y por eso solo dediqué a presentarles la propiedad, la conductividad térmica en la dirección 1. Esto es todo lo que les voy a presentar. Y gracias. ¿Tienen preguntas? Any questions?